Un nuevo programa de las provincias también existen. Finalmente, el lunes 12, hay un comunicado o un trascendido del viaje que hicieron los diputados a España, encabezado por el presidente de la Cámara, el doctor Casani. Se dice en este comunicado que durante la semana del 28 de octubre al 4 de noviembre, los ediles y legisladores provinciales pudieron conocer distintos organismos del Estado argentino en Madrid. Paro ahí. Circuló, y nosotros la hemos mostrado, una foto de los diputados acompañados de una señora, también con el embajador argentino en España, que tiene fecha 26 de octubre. Entonces, ¿cuándo se fueron? No puede tener esa foto 26 de octubre y decir, y si viajaron el 28, algo no funciona. Yo creo que se cometió un error. No anunciar que se iba a viajar. Como si se tuviera temor o cola de paja, porque se estaban por ir a España. No es así. Se debió informar y hubiéramos aplaudido desde este programa, porque conocer el mundo es importante para legislar y para gobernar. Distinta es la posición que adopta el gobernador de la provincia, que anuncia que va a Washington a gestionar en la red de descentralización y gestión fiscal subnacional un foro internacional, encuentros en busca de financiamientos para obras de infraestructura. Lo avisa, es decir, que estamos en conocimiento que el gobernador se fue. Y está bien, como hubiéramos dicho, está bien que se vaya el presidente de la Cámara y los diputados. Pero lo que nos llama la atención es que nos enteramos a través de una fotografía donde están todos y a alguien se le escapó la tortuga y apareció que estaban ya en Barcelona el día 26. Entonces, el pueblo quiere saber de qué se trata. Está muy bien, dicen los legisladores, se capacitaron en España, de acuerdo, muy bien, pero se anuncia una serie de diálogos con senadores y funcionarios españoles, aprovechando los días de conocimiento para generar acciones de promoción y venta de productos correntinos. Todo eso, si estaba armado, ¿por qué no se hizo público? Nos vamos. Y hubiéramos, reitero, hubiéramos aplaudido. Es muy bueno, repito una vez más, tomar contacto con el exterior. No todo empieza y termina en la provincia de Corrientes, ni en la República Argentina, ni en los países limítrofes. También es bueno que vayan a Europa. Y que vaya, como el vicegobernador organizó un viaje a la India, por ejemplo, acompañado por personas vinculadas al comercio, a los empresarios correntinos. Pero bien, cada cual es artífice de su propio destino, sabe qué es lo que hace. Y para mí, el error, repito, ha estado en no informar, y entonces todos pensamos cualquier cosa. Otro tema. Como consecuencia de del cese de funciones del ministro de Hacienda Bas Torres, hubo
expresiones que para mí de un diario, firmada por quien parece que es o el jefe de redacción o algo más, del diario Litoral, un artículo muy fuerte en contra de Bas Torres. Me pareció que no es, o me parece todavía, que no estaba bien. Es como bailar sobre el muerto. Si ya cayó, y parecería que el Litoral estaba de acuerdo con que caiga, nos hace pensar en aquel dicho: no te burles del caído porque puede levantarse. Esa es una expresión que podemos aplicarla, porque yo no sé si termina la carrera política de Bas Torres con lo que ocurrió. Pero tiene que haber sido algo realmente grave entre la comunicación gobernador-ministro. Tal vez se quiso evitar como decíamos también en programas anteriores, una tercera, digamos, un triángulo en las decisiones, que no eran únicamente ministro-gobernador, sino que había un tercero que influía sobre el ministro. Bueno, pero todos podemos estar satisfechos con la medida tomada por el gobernador o no, pero la sangría de ese artículo no la puedo dejar pasar por alto, porque yo soy crítico de cosas del gobierno y seguiré siendo, pero no me ensaño con la gente, y menos me ensaño con aquellos que ya fueron separados del cargo, porque a lo mejor se recibieron algunas atenciones del separado. Pero bien, las cosas pasan y pasan, y vamos a ir ahora a un tema que nos toca muy de cerca. La Unión Cívica Radical, según los diarios, hace unas elecciones internas y está tratando de hacer una sola lista. Hay rumores de que puede haber 2 listas. Tal es así que el que era actual, el senador Flinta, dice que él no aspira a la presidencia de la Unión Cívica Radical. Si él no aspira, hace esas aclaraciones porque algo está pasando ahí adentro. Y también la situación creada entre Valdés y Bas Torres también es una cuestión que puede ser que esté influyendo la interna radical. Porque el año que viene, si bien no elegimos gobernador, y parece que las elecciones provinciales van a ser en junio, va a haber que elegir la mitad de la Cámara de Diputados de la provincia, 1/3 de senadores, la mitad de concejales en toda la provincia. Y yo tenía la impresión de que iba a haber una discusión o 2 criterios para las listas: uno del presidente de la Unión Cívica Radical, que parece que va a ser Ricardo Colombi, y el gobernador para la confección de la lista de los diputados y senadores de la Unión Cívica Radical o del bloque Cambiemos. Pero las cosas parece que se están adelantando, o se adelantaron ya. Y va a haber elecciones en el mes de junio. Y en el orden nacional, el 22 de junio vence el plazo para la presentación de las listas de precandidatos para las PASOs, que se van a realizar las PASOs el 11 de agosto. Es decir,
El 12 de julio empieza la campaña electoral, el 27 de julio es la publicación de los lugares, entonces no hay que pensar que tenemos tiempo hasta agosto o hasta octubre para la, digamos, la definición de qué vamos a hacer en Corrientes y en el país con los candidatos a presidente. Ya en junio vamos a tener que tener, digamos, a la vista los candidatos. Y cuanto antes mejor, pero preséntenos los candidatos a presidente, preséntenos un programa a decirnos a dónde vamos. Bien, vamos a corte. Hidrovía, vía libre para exportar. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. Llegó 365 a Corrientes junto con el diario El Litoral. Suscribirte es muy fácil. Llama al 0810-333-0365 o ingresa a la web 365.com.ar. Elegí qué tipo de suscripción querés y qué días querés leer El Litoral. Y recibí tu tarjeta y el diario en tu casa. Suscríbete y comenzá a disfrutar de beneficios en Corrientes y en todo el país. 365. Es más barato tenerla que no tenerla. El Hotel Panamericano, ubicado en Carlos Pellegrini 525, sobre la avenida 9 de Julio, a pasos del histórico Obelisco, la tradicional avenida Corrientes y la peatonal Lavalle. Hotel Panamericano, el 5 estrellas de Buenos Aires. El tiempo nos va llevando cada vez más cerca de las elecciones que se van a realizar el próximo año 2019.
En Corrientes y Santiago del Estero son las dos provincias que no eligen gobernador de sus respectivas provincias, porque estuvieron un tiempo intervenidas y entonces, digamos, acá hemos elegido gobernador en el 2017, igual pasó en Santiago del Estero. Pero sí tenemos elecciones de diputados y senadores provinciales y también de concejales que se renuevan, la Cámara de Diputados por mitades y el Senado también por tercios. Como consecuencia de a medida que nos vamos acercando a la fecha de las elecciones, los partidos se están, digamos, reagrupando, y el Partido Autonomista, el legendario Partido Autonomista, que puso gobernadores en Corrientes en alianza con el Partido Liberal, el Partido Autonomista eligió nuevas autoridades y eligió a un joven, José Antonio Romero Brisco, que está hoy con nosotros y con quien queremos conversar sobre esta nueva gestión que se inicia en el Partido Autonomista, con gente joven, y que eso es lo principal. Bienvenido, José, te conozco desde muy criatura y me alegra que hayas asumido la presidencia del Partido Autonomista siguiendo el camino de tu padre y demás líderes que tuvo ese partido. ¿Cómo estás realizando tu tarea como presidente del Partido Autonomista? ¿Qué tal, don Toto? Es un gusto estar acá en este prestigioso programa. Un gran saludo para usted y para la audiencia. Como usted dijo, hace mucho tiempo que nos conocemos. Corrientes es chico, usted es una persona de muchísima trayectoria que ha hecho muchas cosas por la provincia, y es realmente un gusto poder tener esta charla de política con un hombre que sabe tanto de este tema y tantos otros como usted. Sí. Bien, ahora ¿tenéis armado todo tu comité central? ¿Esto está completo? Sí, nosotros, como usted bien dijo en su introducción, hemos asumido la conducción del Partido Autonomista hace muy poco tiempo, a partir del 15 de septiembre. Fue la asunción formal. Creo que el Partido Autonomista ha dado un puntapié inicial muy importante, ha dado una muestra de reacción de los partidos políticos que tanto se venía pidiendo de las personas que por ahí dialogamos un poco de política, que decíamos que los partidos estaban un poco disminuidos, que los partidos habían perdido su actividad institucional, se buscaba por ahí y se usaba a los partidos políticos, y como le dicen ahora, sellos políticos, esa frase que yo no la comparto, no me gusta decirla, porque creo que las instituciones políticas son otras cosas más que sellos para ocupar algún lugar en alguna grilla y demás. Nosotros hemos dado del partido tan legendario, como dice usted, que ha hecho tantas cosas por esta provincia, un signo inequívoco de reacción política, ¿no? Un partido tan antiguo, con tanta trayectoria, con tanta historia, que hoy tenga al frente un presidente tan joven, uno de los más jóvenes de los partidos políticos que va a haber en Corrientes, demuestra a las claras que queremos un cambio, que queremos ayornar el Partido Autonomista a los nuevos tiempos políticos, a los nuevos tiempos sociales que se viven en la provincia y en el país. Y me parece que este es un signo inequívoco al respecto. Ahora, el trabajo por delante, más allá del signo y la capacidad de reacción, es enorme, don Toto, porque somos un partido que ha tenido en elecciones pasadas, me acuerdo en el año 83, en el 94, el partido ha llegado como sola fuerza a los 124.000 votos en el 94, con una cantidad de votantes mucho menor a la que existe hoy. Creo que hoy no hay fuerza política, fuerzas que están hace mucho tiempo, inclusive manejando los rumbos de la provincia, no superan los 80.000-90.000 votos en las mejores de sus elecciones. Entonces, y después nos hemos visto por diferentes circunstancias, por desmembramientos, etcétera, etcétera, que la ciudadanía conoce a la perfección, no vale la pena nombrarlas aquí. Hemos ido reduciendo por distintas cuestiones nuestro caudal electoral. Yo creo que es hora de que los partidos provinciales, incluido el autonomismo, y nosotros vamos a hacer hincapié un poco en eso en las elecciones del año que viene, creo yo, recuperen su identidad,
recuperen su pertenencia, recuperen lo que tenemos que es más valioso, nuestra historia y que somos la esencia de Corrientes, los partidos provinciales. Bueno, hay que honrar el nombre de este programa, ¿no? Las provincias también existen. El Partido Autonomista es un poco, acompaña un poco el título de este programa. Sí. Tenemos que volver a que los correntinos seamos representados por los correntinos, por partidos de aquí, apoyar las ideas locales, fortalecernos localmente y recuperar la identidad. Es lo que vamos a hacer. Estamos trabajando fuertemente para recuperar primero a todas aquellas personas que participaron en el partido, que lo llevaron a ser grande en su momento y por distintas circunstancias de la vida se han desanimado, han dejado de participar, se han desencantado. Bueno, yo creo que a partir de este cambio generacional, que por llamarlo de alguna manera, como lo dije en el acto de apertura, se da vuelta una página de la historia del partido y se empieza a escribir una página en blanco a partir de que asumimos. Bueno, de que esa página sea exitosa o no va a depender del trabajo que nosotros despleguemos a lo largo y a lo ancho de la provincia. ¿Están recorriendo el interior? ¿Están buscando armar el partido o ya hay juntas en algunos lugares? No, el partido está constituido en casi toda la provincia, pero bueno, esa fue la foto cuando lo constituimos. El partido tiene comité en casi todos los departamentos de la provincia, tiene sus convencionales, pero ahora hay que recorrer, hay que trabajar, hay que apoyar a los comités departamentales y de distrito. Y más allá de fortalecernos, también tenemos que trabajar junto a la ciudadanía para que el día cuando lleguen las elecciones, que a los que aspiran los partidos políticos es a presentar cosas para que las localidades y la provincia esté mejor y ocupar cargos de poder, no por llegar al poder por sí mismo, sino del poder para hacer las grandes transformaciones que uno tiene como institución política y como una persona que está en política que quiere transmitirla a las localidades y a la provincia. Entonces, para llegar a eso necesitamos que la ciudadanía crea en nosotros, hay que reivindicar la política, porque por ahí por muy pocos políticos la política ha sido desprestigiada, ¿no? Yo creo que, bueno, usted lo conoce mucho mejor que yo, ha pasado de ser del año 83, cuando volvía la democracia, a ser el político y que la gente pueda volver a votar, que podamos volver a elegir, una esperanza de que otra vez íbamos a poder sentirnos representados porque nosotros elijamos por medio de nuestro voto. A 35 años después, que se cumplieron ahora en octubre, hacer político es casi una mala palabra. La gente no mira quiénes son los candidatos, no le importa, no se quiere meter, no se introduce en la política ni siquiera para informarse. Claro. Más allá de los cargos ejecutivos, quiénes integran una lista, quién es cada uno en la lista de senadores, quién es cada uno en la lista de diputados, quién es cada uno y la trayectoria tiene en la lista de concejales. Pero yo de lo que digo siempre es, después todos nos quejamos, porque mi barrio me falta esto, porque mi provincia está de tal manera, no hay esto, no hay desarrollo, no hay ley de tal cosa. Bueno, entonces, si nos quejamos es porque nos importa, y si nos importa nos tiene que importar en el momento oportuno, que es en el momento de emitir el voto y empoderar a esos políticos en los cargos que van a ocupar, y eso lo hacemos nosotros, los ciudadanos. Entonces hay que inmiscuirse sabiendo por lo menos a quién nosotros empoderamos para que rijan nuestro destino. Sí, sobre todo hay que plantear ante unas elecciones qué es lo que uno quiere hacer. Porque también es cierto, hay que elegir a las personas que uno supone que son las más capacitadas, pero hay que tratar de hacer no esas plataformas de 4, 5, 6 hojas en las cuales se habla de todo, sino concentrar en 4 o 5 temas fundamentales que son los que puedan permitir el desarrollo de la provincia. Pero hay que trabajar sobre puntos, en mi criterio, sobre puntos concretos, puntos ciertos, ¿no es cierto? Y eso darle la gente que pueda a la ciudadanía que considerar que van a cumplir con lo que prometen. Eso es fundamental. Ahora, ustedes pasaron por una interna, ¿solucionaron los problemas internos, José? Sí, nosotros hemos tenido un proceso de cambio de autoridades partidarias bastante brusco, por llamarlo de alguna manera, y con bastantes baches y piedras en el camino. Bueno, creo que por ahí la política a veces te pone estas dificultades, hay que saber sobrellevarlas. No nos ha sido fácil llegar a la conducción del partido.
hemos tenido dos sectores que han pugnado por conducirlo, el sector que lo venía conduciendo años anteriores, y nosotros con esta nueva impronta, que queremos darle una nueva visión al partido, que entendemos que el partido tiene que direccionarse hacia otro lado, que entendemos que los partidos provinciales tienen que recuperar su autonomía, tienen que recuperar su identidad, y tienen que buscar, dentro de lo posible, generar un espacio alternativo a lo que viene pasando hace años en esta provincia, ¿no? Sí. Que uno siempre tiene dos espacios, y dentro de esos dos espacios tiene que elegir con partidos metidos adentro de esos dos espacios con un montón de matices diferentes. Bueno, nosotros lo que vamos a buscar generar, primero, fortalecernos como partido, por supuesto, pero también creemos que la política cambió. Yo creo que hoy hay muy pocas personas que votan a los partidos ya por el color político, por la ideología que tenían en su momento de su inicio, porque hoy, don Toto, como usted sabe bien, hace muchos años teníamos en Corrientes, ¿cuántos? 6, 7 partidos, 9 a lo sumo, creo. Hoy tenemos 40 y pico de partidos. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que hay 40 y pico de ideologías diferentes? No. Se da esto que hablamos al comienzo, se buscan sellos para integrar listas, para que alguien pueda ser candidato en una determinada grilla, y se pierde por ahí de foco lo que uno quiere hacer para la provincia, lo que uno quiere representar. Entonces, digo, tenemos que fortalecernos como partido y buscar un armado superapartidario, a donde englobe a los partidos de la provincia de Corrientes, sí, a los partidos que no sean ni de un lado ni del otro, sino ir por la vía, como digo yo, intermedia, que sea una alternativa electoral más atractiva, con una cierta renovación de personas y una cierta renovación de sector político, que la gente tenga una opción diferente a la que viene teniendo habitualmente en la provincia. Sí, acá, digamos, en Corrientes ha sido tradicional la alianza, el Pacto Autonomista Liberal, que digamos que establecía una alternancia. Un año encabezaba un partido, otro año el otro, pero el tema se dilucidó en 1853 cuando encabezaba la lista, dos listas, una encabezada por el Partido Autonomista y otra encabezada por el Partido Liberal, con los candidatos, y ahí estaba, digamos, triunfó en la lista que encabezaba el Partido Autonomista con Pocho Romero Félix. Ahora, es cierto lo que... ¿Cuántos años tenés? 38. 38. Hay que ir buscando ya las cosas que se manejan hoy día, hasta, digamos, las computadoras y demás, están lejos de los que ya pasamos muchos años en la política y en la vida, ¿no es cierto? Por eso hay que confiar en la gente joven. Al punto que en Estados Unidos, comentábamos días pasados en el programa anterior, en Estados Unidos hay un estado que no establece una edad mínima para ser candidato, y se presentó salió en el diario La Nación, un joven de 14 años como candidato a gobernador. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo fue el resultado? Ya perdí el hilo, ¿no es cierto? Pero al no haber digamos, ese desencanto con los viejos dirigentes, con los viejos conductores de los partidos, entonces hasta un joven de 14 años se presentó como candidato a gobernador. No creo que haya sacado muchos votos, pero bien. Bueno, según acá tenemos el cronograma del año 2019, y hay algunas fechas que son fundamentales. Todos estamos pensando en que en agosto y en octubre son las PASO y las finales, pero hay una fecha que es muy importante. El 22 de junio, es decir, prácticamente 6-7 meses, vence el plazo para la presentación de las listas de precandidatos para las PASO ante la Junta Electoral Partidaria. Es decir, que en junio ya vamos a tener que, claro, quienes pretenden presentarse después a las PASO y de ahí ser los candidatos para las presidenciales. Acá en Corrientes no tenemos PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas, con las cuales yo no estoy totalmente de acuerdo. Creo de que cada partido debe elegir sus candidatos dentro de sus afiliados o simpatizantes, pero no tenemos por qué
esperar, inmiscuirnos nosotros, los que no estamos en un determinado partido, votando a un candidato, porque se puede prestar también eso a una maniobra, es decir, juntémonos todos para votar al peor del otro lado, para que de esa forma al final podamos ganar, ¿no es cierto? Bien, ahora el Partido Autonomista está también ya reconocido como partido nacional, ya pasaron los 5 distritos elegidos. Sí, quiero decirle algo al respecto de lo que usted dijo antes. Sí. Yo creo que nosotros somos un partido que está en una ventaja comparativa también con otros partidos de la provincia, por algo que usted nombró. Usted nombró juventud, por un lado, con este chico de 14 años, sí. Y nombró, hablando del Estado, que era un poco... Que eso promovía quizás el retiro de las personas más grandes o los dirigentes de más trayectoria, más antiguos, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que las dos cosas es el combo ideal, hay que conjugar las dos cosas, hay un trabajo articulado entre las personas que han vivido un montón de cosas, que tienen un montón de conocimientos, un montón de experiencia, y que por ahí por cosas de la vida, porque siempre los de abajo vienen empujando un poco a los de arriba en ímpetu de ir creciendo. Siempre es como se habla mucho de la juventud, hay que hablar mucho de la juventud, somos el presente, somos el futuro, pero creo que eso tiene que ir de la mano y escuchando fundamentalmente a las generaciones que nos precedieron, porque la experiencia no se compra con nada, un toto, y me parece que es el saber escuchar y aprender. Después cada uno elegirá su camino y tomará sus decisiones, y como se dice habitualmente, va a tener que sufrir en su propio cuero las cosas que le vayan pasando o no, pero creo que conjugar y hablar y tener un diálogo permanente y un trabajo articulado entre los mayores con toda su experiencia y la juventud por el otro lado es para mí la receta ideal para poder ir adelante con sabiduría y con fortaleza en política. Sí, sin duda, y es importante, digamos, que las trayectorias políticas si los partidos cumplieron con sus objetivos o con sus promesas preelectorales, porque de ahí viene después el descreimiento con los partidos. Así porque es. Por eso yo decía que no hay que... Me ha tocado firmar plataformas políticas de 4 o 5 hojas donde prácticamente se hablaba de todo y no se concretaba nada. Exacto, hacen castillos en el aire, como digo yo. Así es, sí. Entonces, lo importante es, si vos sos joven, estás de concejal ahora, Estoy de concejal ahora. Concejal de la capital. Hay que trabajar sobre cosas concretas, en mi criterio, ¿no es cierto? Si me permitís coincido con usted. Un razonamiento, porque si no, se pierde un poco el objetivo. La gente quiere soluciones a los problemas, no promesas y promesas y promesas. Está cansada de las promesas. Cansada de las promesas, y eso es un poco lo que está ya entrando en otro aspecto del comentario, lo que está ocurriendo con el presidente Macri, que está un poco la gente descreída de la propia base electoral de Macri, está dudando ya sobre la eficacia de su gestión, ¿no es cierto? Yo coincido con usted en este tema puntualmente que usted dijo. Yo creo que hay que bajar un poco la política hacia lo que la política es, que está destinada al bien común y a la ayuda hacia las personas, y los políticos tienen que hacer un mea culpa y estar preparados fundamentalmente, y no intentar como se intentó quizás por unos pocos, que fue para mí lo que llevó a que se desvirtúe esta actividad que es la política, de querer caerle bien a todo el mundo, de hacer promesas que uno no puede cumplir con el afán de que te acompañen con el voto, y bueno, y después vemos qué pasa, ese es para mí es fulminante para la clase política. Entonces es mejor ser sinceros, ser frontales, ser auténticos y bueno, y decir, bueno, yo me metí acá porque en política porque tengo algunas ideas que quiero cambiar, que quiero aportar para mi provincia, para mi localidad, y bueno, uno no es mago, o sea, ni tampoco tiene por qué decir que uno es rubio y alto y ojos celeste. Uno es lo que es, uno tiene que decir a qué viene y tiene que también saber decir un no a tiempo. Es siempre mejor un no a tiempo. Mira, esto se puede, esto no se puede, yo quiero hacer esto no voy a poder hacer, no te lo voy a prometer porque no puedo, no porque no quiera, porque no puedo nomás, simplemente. Me parece que está faltando
faltando esa sinceridad de decir un no a tiempo para no generar falsas esperanzas y falsas expectativas, que es lo que yo creo que en definitiva hartó un poco a la ciudadanía desde la clase política, porque cada 2 años tenemos elecciones y claro, a todos nos gusta ser los más votados, ser la fuerza más poderosa para llegar al poder, para poder hacer las transformaciones que nosotros creemos que hay que hacer. Pero bueno, el camino a eso tiene que tener una lógica, tiene que tener cierta credibilidad, porque la gente no come vidrio y está cansada de esas promesas que después nunca se cumplen. Entonces, como yo decía en la campaña, hay que usar el sistema de premios y castigos y hay que saber escuchar. Y aquel que vino y te prometió un montón de cosas que después no la cumplió, es muy sencillo. Hay que tener memoria, que por ahí nos cuesta tener memoria en el afán de generarnos esperanzas constantes. Pero hay que tener memoria de aquel que nos mintió y no cumplió. Es sencillo, no hay que acompañarlo nunca más. Y aquel que por ahí vino y nos dijo cosas sencillas, pero verdades, darle otra vez el voto de confianza. Hay que recurrir muchas veces al diccionario para poder tener una definición sobre alguna palabra, por ejemplo. En el diccionario de Larousse, política dice el arte de gobernar, que es un poco lo que estamos tratando de dilucidar en este momento. No es cuestión de la presencia de uno o la publicidad que se haga en una campaña, sino que confiemos que la persona que va a tomar el mando de la provincia, del municipio o de la nación tenga el arte de gobernar, sepa cómo se gobierna y para qué se gobierna. Bien, José, te deseamos éxito como presidente del Partido Autonomista. Este programa está abierto a todos los partidos, y así que cuando tengas alguna inquietud que quieras transmitirnos, con mucho gusto estamos a tu disposición. Bueno, don Toto, yo le agradezco muchísimo su invitación. Como le dije al comienzo, realmente es un gusto poder compartir esta mesa con usted, una persona con tanta trayectoria en la provincia, poder intercambiar ideas, poder escuchar lo que usted piensa, poder decirle lo que pensamos nosotros y, bueno, por ahí afuera de cámara también escuchar un par de consejos y recomendaciones que, como dije, me parece que es la forma de trabajar, escuchar a las personas que por ahí más saben y tienen muchísima experiencia. Cómo no, con mucho gusto. Bien, vamos a un corte. Decía el presidente de los Estados Unidos, Clinton, que la economía era un factor fundamental, y lo es, de la acción política. No hay país que pueda desarrollarse si no tiene un buen plan económico y bien explicado, para que la gente, si tiene que hacer un esfuerzo, sepa para qué hace el esfuerzo y cuál es el objetivo. Sabemos que todos estamos dentro de un túnel y queremos saber si la luz que vemos allá es la luz de la solución de los problemas o es el tren que nos va a atropellar y nos va a sacar a todos de la acción. Por eso hemos invitado a un economista, como es el Jesús Leguiza, para conversar sobre cómo aprecia él, cómo ve la situación económica en general del país. No hablamos de la provincia, porque lo que ocurra en el país es lo que va a ocurrir, a repercutir dentro de la provincia, de todas las provincias. Así es. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias por invitarme, doctor Uniski. Bien, ¿cómo ves el panorama, digamos, económico, el tema del préstamo que se está obteniendo en el exterior? ¿Cómo ves esa situación? Bueno, antes que nada, todo plan económico va atrás de una meta. Todo objetivo de política va acompañado de un plan económico, y el plan económico tiene una meta. Si la meta no se logra, se cambia el plan, pero no la meta. La meta ahora que estamos viendo ahora, y que es de público conocimiento y de todos los programas, en la mayoría de los programas radiales y de televisión, es la crisis que está viviendo el país en materia inflacionaria. Y en materia inflacionaria es importante aclarar de que la inflación, yendo un poco a la biología, es como la fiebre. Es un indicador de que algo está funcionando mal en el cuerpo económico.
pero no porque uno tenga fiebre, ya sea por una infección, por un virus, por una bacteria, por alguna otra enfermedad, uno se va a enojar con el termómetro y va a hablar todo el día con del termómetro, como está sucediendo ahora en estos días o en estos meses en el país, que la gente habla de la inflación, la suba de precios, pero la causa de la suba de precios, generalizada de precios, no es la inflación es el indicador de que los precios suben. La causa que tiene el país y de hace muchísimos años, es el excesivo gasto público y peor aún la forma espuria de financiamiento, en donde entre economistas de diferentes orientaciones políticas, liberales, neoliberales, conservadores, populistas, izquierdistas, populistas, etcétera, etcétera, no han logrado dar en la tecla de cómo solucionar el problema de financiar el déficit fiscal, que es el verdadero problema que tiene el país. Claro. Yo solo acostumbro a hacer una comparación con las finanzas públicas con las finanzas privadas, en el sentido de que si uno gasta más de lo que ingresa, de lo que gana, necesariamente llega un momento que tiene que recurrir a un préstamo para solucionar el tema. Eso genera intereses y a lo mejor estamos entrando en una rueda que sin fin. Y también pasa en el país o en las provincias, si se gasta más o se gasta mal, que también es un tema. Las dos cosas. Si se gasta mal, en algún momento hay que recurrir, como se tuvo que recurrir ahora, a la ayuda de organismos internacionales. ¿Eso vos crees que afecta al desarrollo del país? ¿Cómo funciona esto? Hay dos formas. Una cosa es financiar el déficit del sector público de manera espuria, que es como se ha hecho la mayor parte de los últimos 70 años, generando inflación ex profeso, generando inflación de carácter monetaria, creando moneda sin respaldo económico por parte de endeudamiento público con el Banco Central. El Banco Central manda a emitir dinero para financiar al sector público. Si el sector público es una forma de engañar a la población con inflación, por eso se denomina el impuesto inflacionario, porque lo estamos pagando todos, sobre todo los más pobres, porque los más pobres, la gente de menores recursos, en lo que más gasta son en los bienes de consumo, y en los bienes de consumo está el IVA, y el IVA es el impuesto más gravoso que existe. De manera que es una manera en gobiernos populistas de hacer pagar a la población sin que ésta explícitamente se dé cuenta de que está pagando la mala gestión del Estado. Cuando viene un Estado un poco más prolijo, trata de financiar, como decía usted acá, doctor, con préstamos, pero los préstamos, como sucede en el hogar de uno, en una casa de familia, los préstamos tienen un límite. Puede sacar un préstamo para pagar una cuota, para comprar un auto, para pagar una deuda atrasada, pero no puede vivir a préstamos, porque de última los intereses o los problemas financieros se transforman a la larga en problemas económicos. Una empresa termina quebrando. Una empresa termina quebrando, como una familia también termina quebrando. Necesita vender la casa, necesita vender el recurso que tiene, etcétera, etcétera, para salir de la situación en que se encuentra. Sí, y si uno camina al centro de la ciudad de Corrientes, y ocurre también en Resistencia, en el Chaco, digamos, porque son centros más concentrados, la cantidad de casas que se dedican a préstamos, y uno ve las colas que hay en las casas estas de préstamos, y la gente, el nivel económico que tiene la gente que concurre. Esa gente que va a pedir ilusionada con hasta 40.000, ahora hay una que ofrece hasta 200.000 pesos de crédito, no toma en cuenta que después, ya al primero o segundo mes, ya viene el cargado con los intereses que representan el 100% del capital en el año. Exacto. Anual. Ahora, ¿tuviste una experiencia pública en tu vida?
Sí, yo tuve mucha experiencia pública en el sector público a nivel nacional. Yo fui, en la década de los 90, fui subsecretario de Agricultura de la Nación, y también en la crisis de los 2000 fui secretario de Agricultura de la Nación, o sea, ministro. Ministro, pero con el cargo de secretario que había en esa época, no había el cargo de ministro. Como es ahora también, que han hecho, ahora son secretarios. Como ahora también bajaron de nivel varios ministerios. Así es. Ahí durante esa gestión, que fue la gestión de Menem, sin yo ser un menemista, ni siquiera un peronista afiliado, yo soy más vale liberal en el sentido económico, no en el sentido del Partido Liberal de nuestra provincia Corrientes. Y viví muchos años, y la mayor parte de mi vida profesional la desarrollé en Buenos Aires. Ahora, después de grande vine a trabajar por una oferta que me hizo Tipo IT hace 4 años atrás, cuando andaba bien. Terminamos de hacer la fábrica 9, que sería una fábrica muy moderna que se inauguró en el 2012, porque en Tipo IT hay 9 fábricas de hilado. Tipo IT, por ejemplo, hace hilados en media hora, hace 42.000 kilómetros de hilado, o sea que da vuelta al mundo haciendo un hilo, da vuelta al mundo cada media hora. Lamentablemente, por esta situación económica y por la globalización, es una empresa correntina, si bien no nos vamos a dedicar a hablar de Corrientes, una empresa correntina que ha estado atravesando por malos momentos. Primero buscó la eficiencia trasladando las desmotadoras cuando hubo el cambio tecnológico a mediados de los años 90, cuando se pasó de la cosecha manual, se pasó a la cosecha mecánica. Tipo IT, dejaron de haber las filas de camiones acá en Tipo IT para usar las desmotadoras que estaban dentro de Tipo IT, y trasladó sus desmotadoras a General Pinedo, al Chaco, donde está el centro de producción de la materia prima y donde corresponde tener una desmotadora. Pero volviendo a este tema, con las importaciones de textiles, que textiles es un sector muy sensible para la economía argentina, como es automóviles, también es muy sensible para la economía argentina, porque son industrias que surgieron a la par de la política de sustitución de importaciones en la primera época de Perón, de manera que fueron industrias que se llaman industrias protegidas, de manera que cuando sale un país como China y cuando se bajan un poco los aranceles, la industria nacional entra en peligro y en crisis. Hay sistemas normativos económicos para proteger, que es lo que se llama peligro de la industria nacional, donde se elevan los aranceles de importación, pero cuando a su vez en el país hay una mala gestión y hay mucho contrabando, repercute también en la industria. Yo recuerdo que una firma en Pergamino que hacía camisas, Amán de Pergamino, que un día agarró y famosas. Dijo, famosa era Amán de Pergamino, y un día agarró y dijo: cierro la fábrica y voy a traer las camisas de Oriente y voy a ganar más plata. Y cerró la fábrica, y entonces desapareció una industria nacional, como estaba señalando recién acá nuestro invitado. Que muchas veces conviene más a las empresas traer el producto de afuera que fabricarlo, pero eso atenta contra el desarrollo del país. Porque de eso debe haber un adecuado equilibrio. Es como el cuerpo humano, como el sistema biológico, debe haber un adecuado equilibrio en varios precios de la economía. Uno de los precios de la economía es el tipo de cambio. El tipo de cambio no puede ser ni muy alto ni muy bajo. Podemos tener un dólar muy caro, por ejemplo 40, 45 horas, ni muy barato, 28, 30. Debe haber un dólar de equilibrio, el dólar de equilibrio es muy fácil detectar con el turismo, por ejemplo. Con el turismo incluso acá a nivel local. Cuando un turista bonaerense que habitualmente hace sus vacaciones en Santa Teresita, San Bernardo, en Mar de Ajó, en esas playas de la provincia de Buenos Aires, ese turista pasa a hacer viajes principalmente a Miami, al exterior, o a Brasil o a Miami, que es el destino preferido de muchos turistas argentinos. Quiere decir que el peso está sobrevaluado o el dólar está devaluado. Por ende, sale mucho más barato salir de vacaciones al exterior que
vacacionar dentro del país. Sí. Eso marca un desequilibrio, es decir, que el tipo de cambio está atrasado, el dólar está atrasado. Y sucede al revés, cuando no hay ese mismo turista no puede viajar al exterior, o el turista que habitualmente va a Punta del Este, en vez de ir a Punta del Este elige ir a Pinamar, es porque estamos en una situación al revés. Es muy fácil para el Banco Central, que es quien tiene la función de la Argentina, que es quien tiene la función de mantener y cuidar el valor de la moneda, determinar el tipo de cambio de equilibrio. Por supuesto, en el medio, como en todo lugar y en toda población, hay especuladores que aprovechan situaciones o circunstancias para especular con el tipo de cambio, pero son cosas que no duran mucho. Sí. Ahora estamos en una situación tranquila por estos días, porque se está votando el presupuesto, se está viendo qué va a pasar con el presupuesto, se va a ver qué va a pasar con el presupuesto nacional, que ya de por sí es restrictivo, porque la función principal de la votación que ya hubo en diputados días anteriores y el día de hoy se está debatiendo en el Senado, es justamente un presupuesto restrictivo donde tratan de llevar el déficit fiscal, sobre todo el déficit fiscal primario, a cero, que es una forma de combatir la inflación. Ahora, en el mes de mayo, el dólar estaba a 27 pesos. En septiembre estuvo a 40. Sí. Hoy está en 37. 37. 36, 90, una cosa así. Esta situación ha hecho perder mucho dinero al que no está dentro del sistema. Pero hay grandes capitales que se han beneficiado con el juego de la suba del dólar, venderlo en el momento de suba, producir la baja, volver otra vez a comprarlo, y nosotros, los que no conocemos o no estamos, el pueblo en general, no está al tanto ni está capacitado económicamente para poder para el juego del dólar versus tasa de interés. Exactamente. Porque perdón que le interrumpa, pero lo que verdaderamente marca las expectativas de inflación no es el tipo de cambio, o sea, el valor del dólar, es la tasa de interés. Si nosotros ahora tenemos una tasa de interés alrededor del 40% como tasa del 70%, perdón, como tasa indicativa del mercado, eso está marcando que las expectativas de interés a un año, las expectativas de inflación para un año son del 70%, porque la que marca el paso y marca las reglas de juego entre lo que se llama economía real, que es lo físico, y la economía financiera, que es lo monetario, es justamente la tasa de interés. De manera que uno siempre se tiene que fijar, más que decir el dólar está bajo, está alto, tiene que decir la tasa de interés está baja o está alta, y esa es la que determina. Cuando la tasa de interés está alta en términos de dólares, es cuando ingresan capitales golondrina financieros para hacer una diferencia rápida en pesos de tasa de interés y volver a comprar dólares, que es lo que sucede ahora en el país. ¿Por qué hay esa oposición en grupos, digamos, intelectuales y que conocen, uno supone que conocen de economía, esa oposición al convenio que se hizo con el Fondo Monetario? Es que creen de que podíamos arreglarnos sin recurrir al fondo. Bueno, el Fondo Monetario Internacional, hay un mito alrededor del Fondo Monetario Internacional, no solamente en la Argentina, sino en muchos países, porque es un prestamista de última instancia. La Argentina es socia del Fondo Monetario Internacional, socia aportante de recursos al Fondo Monetario Internacional desde el año Perón. En el año 46 pidió autorización para entrar al fondo, para asociarse al fondo, pero recién en el año 56 el fondo aceptó que la Argentina ingrese al Fondo Monetario Internacional. Es un prestamista de última instancia y es el que presta más baja tasa de interés. Sucede que, como usted, como yo, como los muchachos, vamos a pedir un préstamo a un gerente de un banco, nos dice, bueno, pero ¿cómo es tu situación económica? Y bueno, yo soy un poco gastador, y gasto en cosas superfluas, o quiero cambiar de auto, un auto viejo a un auto nuevo. Sí, pero usted no le da el piné, no le da el cuero, por hablar vulgarmente.
Entonces le dice, usted tiene que ajustar sus gastos, en vez de comprar ropa de marca, compre ropa normal, en vez de comprar un auto tan caro, compre un auto más barato. No viaje a Miami. No viaje a Miami, y eso es lo que hace el fondo. El fondo no dicta la política económica del país. Los gobernantes, que generalmente son temerosos, por decirlo así, cualquiera sea la naturaleza del gobernante a nivel nacional, a nivel político y nacional, siempre usaron como argumento que el fondo es el que me indica qué es lo que tengo que hacer. Y realmente no es así. Uno se va como gobernante, como ministro de Finanzas, como ministro de Hacienda, como ministro de Economía, se va y le dice al fondo, yo para salir del déficit fiscal voy a hacer tal cosa, voy a pagar menos subsidios, voy a bajar los subsidios a la electricidad, al transporte, etcétera, etcétera, y con eso no voy a tener déficit. Al no tener déficit, no voy a tener inflación, y si no tengo inflación, voy a poder poner en marcha el aparato productivo del país. Y nosotros somos un país que estamos muy mal acostumbrados, o muy bien acostumbrados a manejar la inflación, porque es un país que ha vivido y hemos crecido con inflación. Sí, así y lo más raro de la inflación no es que suban todos los precios a nivel general y al mismo ritmo, suben todos a ritmos diferentes. Un día suben más los alimentos, otro día más los autos. Ahora, por ejemplo, hay autos importados que se están liquidando, autos de alta gama que se están liquidando a precios irrisorios porque no se vende. Entonces baja la demanda de bienes de consumo, y eso es lo que se entra en una recesión económica. Y lo que la Argentina está viviendo en estos momentos es una situación de inflación con estancamiento, que es la peor de las situaciones. Suben los precios por un lado y por otro lado hay estancamiento. Los negocios dejan de vender, los locales se cierran, los que estaban alquilados se dejan de alquilar porque las ventas disminuyen, y así disminuye también, largan empleos. Sí. Y simultáneamente, sobre que se cierran los negocios, hay un ramo que abre y que se llama referencia, que son las casas de préstamos, que en definitiva son usureros con patente. Bien, vamos a tener oportunidad de seguir hablando de estos temas de Jesús. Y lo que queda para cerrar, muchas gracias por la invitación. Lo que queda pendiente es este bono que se ha salido por decreto de necesidad y urgencia, que obliga a las empresas que están vendiendo poco, que tienen personal, ya sea pequeña, mediana o grande, a pagar un bono de 5.000 pesos, que aunque sean 2 cuotas, situación que muchas empresas no están en condiciones de otorgar. Así es, sí. Aunque siempre a fin de año hay algunas empresas que otorgan bonos, otorgan premios, otorgan... Acá en la provincia hay ya mensualmente hay algunos suplementos que se van pagando los sueldos. El gobierno provincial. El gobierno provincial. Es decir, que este tema de los 5.000 pesos no es una novedad, digamos, para la provincia. Ahora, indudablemente que estaba también escuchando comentarios sobre estos 5.000 pesos, que hay sueldos asalariados que no pagan por su ingreso, no pagan ganancias, y que al recibir estos 5.000 pesos, entonces ya cambia la situación y entran en la categoría de la escala. En la categoría de la escala, y eso al final le va a hacer perder más que los 5.000 pesos, porque le van a aplicar el impuesto a la ganancia sobre todo, y van a terminar pagando más de 5.000 pesos de ganancia. Más de 5.000 pesos de ganancia, es decir, que a muchos no les va a convenir. Van a rechazar algunos van a rechazar el bono. Bien, muchas gracias, Leguiza, y volveremos a Muy bien, muchas gracias y saludo al público. Bien, vamos a un corte. Bien, ya terminando con el programa con este programa, vamos a referirnos al Club Huracán, que está en la avenida Teniente Ibáñez. Está con problemas financieros el club. El gobierno provincial tiene interés de hacer un estadio, mejorar el estadio, hacerlo, digamos, un estadio provincial. No sé si el lugar es el más adecuado para un estadio provincial, pero algunos dicen por qué no expropia directamente
el estadio del Club Huracán, pero también se comenta que no es criterio del gobierno de Valdés de expropiar el club, de que se expropie el edificio del club, pero una solución hay que darle. Es cierto que hace falta un muy buen estadio en Corrientes, tal vez sea chico ya el Club Huracán, pero hay uno en la ruta de Boca Unidos, y con mejores accesos, más fáciles accesos. Pero bien, es un tema a conversar. Y si entro en el fútbol, no puedo dejar de reiterar que el presidente Macri no debe emitir juicios como el que emitió de la presencia que ingresen, digamos, las barras de los visitantes a los en los partidos estos de Boca y River por la Copa Libertadores. Es una más que le podemos anotar en lo negativo a Macri, pero seguimos esperanzados en que el país salga adelante. Será hasta el próximo programa.